El libro jurado de Honorio, en latín, Liber Juratus Honorii, también conocido como Liber Sacer, Sacratus o Consecratus, es un grimorio medieval supostamente escrito por Honorio de Tebas. La palabra latina juratus, que típicamente se traduce como jurado, está destinada a significar sujeto a juramento. Se afirma que fue el grimorio del Papa Honorio y, de ahí su nombre. El libro es uno de los grimorios medievales existentes más antiguos y uno de los más influyentes. Su fecha de composición es incierta, pero posiblemente se menciona como Liber Sacer en el siglo XIII, aparentemente afirmando una fecha en la Alta Edad Media. El primer registro histórico cierto es el acta del juicio de 1347 de Etienne Pepin de Mende, Gebaudan, en los reinos de Francia y Navarra. Johannes Hartlib, 1456, lo menciona como uno de los libros utilizados en la nigromancia. El manuscrito conservado más antiguo data del siglo XIV, MS 3854 de Sloane, Fol 117 a 144, que data de finales del siglo XIV o principios del XV, estuvo una vez en posesión de John Dee. El primer manuscrito impreso de esta obra no apareció hasta 1629. El libro jurado supuestamente es el producto de una conferencia de magos que decidieron condensar todo su conocimiento en un solo volumen. En 93 capítulos, abarca una gran variedad de temas, desde cómo salvar el alma del purgatorio hasta atrapar ladrones o encontrar tesoros. Tiene muchas instrucciones sobre cómo conjurar y mandar demonios, trabajar otras operaciones mágicas y el conocimiento de lo que yace en el cielo, entre otra información muy buscada. Al igual que muchos grimorios, tiene largas disertaciones para una operación adecuada y sellos que deben ser utilizados. El autor supuesto, Honorio de Tebas, es un personaje posiblemente mítico de la Edad Media. Todavía existe considerable misterio sobre la identidad de Honorio. Se afirma también que Honorio de Tebas es el creador del alfabeto tebano, en la Decalte Filosofia de Heinrich Cornelius Agrippa, 1533, y en la Poligrapia de Johannes Tritemius, 1518. Según el libro jurado de Honorio, se supone que es hijo de Euclides, maestro de los tebanos. Sin embargo, el libro proporciona poca elucidación sobre quién podría ser, no se dan fuentes para sustentar la afirmación. El lector podría suponer que se refiere a Tebas en Grecia, pero no se puede inferir un contexto mejor. Hay varias ediciones del libro disponibles, incluyendo una de Joseph H. Peterson titulada The Sworn Book of Honorius, Liber Juratus Honorii, 2016. Aquí tienes definiciones más detalladas de cada uno de los capítulos del libro jurado de Honorio. Introducción al arte de la magia. Este capítulo establece los fundamentos del arte mágico, proporcionando una visión general de los principios y prácticas que se abordarán en el libro. Explora la naturaleza de la magia, su historia y su importancia en el mundo espiritual y terrenal. Métodos para salvar el alma del purgatorio. Describe rituales y técnicas para ayudar a liberar el alma de uno mismo o de otros del sufrimiento en el purgatorio, utilizando prácticas mágicas y espirituales para alcanzar la redención y la salvación. Conjuros para protección contra fuerzas malignas. Detalla conjuros y rituales diseñados para protegerse contra influencias malignas, como maleficios, maldiciones y ataques espirituales. Incluye la invocación de poderes benéficos y la creación de barreras mágicas. Técnicas para encontrar y recuperar tesoros ocultos. Explora métodos para localizar y recuperar tesoros perdidos u ocultos utilizando prácticas de adivinación, rituales de búsqueda y la asistencia de entidades espirituales. Invocación y control de demonios. Detalla el proceso para convocar y controlar entidades demoníacas con el fin de obtener conocimiento, poder o favores. Incluye instrucciones para la protección personal y la gestión segura de las energías demoníacas. Prácticas para el dominio de los elementos naturales. Ofrece técnicas para manipular y controlar los elementos naturales, como el fuego, el agua, la tierra y el aire, con fines mágicos y prácticos. Rituales para la obtención de conocimiento divino. Explora métodos para buscar y recibir conocimiento divino o revelaciones mediante prácticas de meditación, invocaciones angelicales y visiones espirituales. Protección contra maleficios y maldiciones. Proporciona rituales y amuletos de protección diseñados para contrarrestar maleficios, maldiciones y energías negativas que puedan afectar a uno mismo o a otros. Creación y uso de talismanes y amuletos. Detalla el proceso de fabricación y consagración de objetos mágicos como talismanes y amuletos, destinados a proporcionar protección, poder o buena suerte a su portador. Adivinación del futuro y control de destinos. Explora técnicas de adivinación, como la cartomancia, la quiromancia y la interpretación de sueños, para obtener información sobre el futuro y orientar el destino de uno mismo o de otros.
Invocación de entidades celestiales. Describe rituales y prácticas para invocar y comunicarse con entidades celestiales, como ángeles y serafines, con el fin de recibir orientación, protección y asistencia divina en diversos aspectos de la vida y la magia. Magia lunar y ciclos astrales. Explora la influencia de la luna y los ciclos astrales en la práctica mágica, proporcionando métodos para trabajar en armonía con las fases lunares y las posiciones planetarias para potenciar los rituales y hechizos. Sanación y bienestar espiritual. Detalla técnicas y rituales para la sanación espiritual y el bienestar del cuerpo y la mente, incluyendo prácticas de purificación, armonización de energías y la canalización de fuerzas curativas. Protección y limpieza de espacios. Ofrece métodos para proteger y purificar espacios físicos, como hogares, templos y lugares de trabajo, de energías negativas, presencias indeseadas y entidades malignas. Conjuros para el amor y la atracción. Explora prácticas mágicas para fomentar el amor, la pasión y la atracción entre individuos, utilizando hechizos, encantamientos y amarres para influir en los sentimientos y las emociones. Magia de la prosperidad y la abundancia. Proporciona rituales y técnicas para atraer la prosperidad, la riqueza y la abundancia material a la vida de uno, mediante la activación de energías positivas y la eliminación de bloqueos financieros. Protección contra influencias astrales negativas. Detalla métodos para contrarrestar influencias astrales negativas, como los efectos de los planetas retrógrados o las alineaciones desfavorables, mediante prácticas de protección y purificación espiritual. Rituales para la armonía familiar y doméstica. Explora técnicas mágicas para promover la armonía, la paz y la felicidad en el entorno familiar y doméstico, resolviendo conflictos, fortaleciendo los lazos afectivos y protegiendo el hogar de influencias negativas. Invocación de la sabiduría divina y el conocimiento oculto. Ofrece prácticas y rituales para acceder a la sabiduría divina y al conocimiento oculto, mediante la comunión con entidades espirituales superiores y la exploración de los reinos metafísicos. Magia de la transformación personal y espiritual. Detalla métodos para la transformación personal y espiritual, facilitando el crecimiento interior, la evolución espiritual y la realización del potencial humano a través de la magia y la espiritualidad. Claro. Continuemos con las definiciones de los siguientes capítulos. Comunicación con los espíritus elementales. Detalla técnicas y rituales para establecer comunicación con los espíritus elementales de la naturaleza, como las sílfides, las salamandras, los gnomos y las ondinas, con el fin de obtener su ayuda y conocimiento en la práctica mágica. Magia de los sueños y la intuición. Explora el uso de los sueños y la intuición como herramientas para la práctica mágica, enseñando cómo interpretar los sueños, trabajar con sueños lúcidos y utilizar la intuición para guiar las acciones mágicas. Conjuros para la protección personal. Proporciona hechizos y encantamientos para protegerse a uno mismo de influencias negativas, ataques psíquicos y energías nocivas, fortaleciendo el aura y creando escudos de protección psíquica. Rituales de purificación y renovación espiritual. Detalla prácticas para purificar y renovar el espíritu, eliminando energías negativas, removiendo bloqueos emocionales y promoviendo la sanación interior a través de rituales de limpieza y purificación. Magia de la creatividad y la inspiración. Explora técnicas para potenciar la creatividad y la inspiración en el proceso creativo, invocando la ayuda de musas y entidades creativas para estimular la imaginación y el flujo de ideas. Conjuros para el éxito y el logro de metas. Ofrece hechizos y rituales para alcanzar el éxito en los objetivos personales y profesionales, atrayendo oportunidades, superando obstáculos y manifestando los deseos con determinación y enfoque. Invocación de fuerzas cósmicas y divinas. Detalla prácticas para invocar y trabajar con fuerzas cósmicas y divinas, como los arquetipos planetarios, las deidades y las energías universales, para obtener guía, protección y apoyo en la vida y la magia. Magia de la protección del hogar y la familia. Proporciona rituales y encantamientos para proteger el hogar y la familia de influencias negativas, fortaleciendo los lazos familiares, armonizando el ambiente doméstico y asegurando la seguridad y la paz en el entorno familiar. Conjuros para la armonización de relaciones. Explora hechizos y prácticas mágicas para mejorar y armonizar las relaciones interpersonales, sanando conflictos, promoviendo la comunicación efectiva y fomentando la comprensión y el perdón entre individuos. Rituales para la conexión con la naturaleza. Detalla técnicas para conectarse con la energía y la sabiduría de la naturaleza, honrando a los elementos, los espíritus de la tierra y los seres naturales, y cultivando una relación armoniosa con el mundo natural. Como cierre y conclusión, podemos reflexionar sobre la riqueza y la diversidad de conocimientos y prácticas mágicas presentadas en el Grimorio de Honorio. A lo largo de sus páginas, este antiguo texto nos sumerge en un mundo de misterio y sabiduría, ofreciendo una visión única de la magia medieval y sus aplicaciones en la vida cotidiana.
En última instancia, el Grimorio de Honorio nos recuerda la profunda conexión entre el ser humano y el universo, invitándonos a explorar las profundidades de nuestro propio ser y a descubrir el potencial ilimitado de nuestra mente y espíritu. A través de sus enseñanzas y prácticas, nos anima a buscar la verdad, la sabiduría y la realización personal, guiándonos en nuestro viaje hacia la plenitud y el conocimiento interior. Al cerrar estas páginas, recordemos las palabras del propio Grimorio de Honorio, que nos instan a mirar más allá de lo tangible y lo visible, a explorar los reinos de lo desconocido con valentía y determinación. Que estas antiguas enseñanzas nos inspiren a seguir nuestro camino con coraje y convicción, confiando en el poder de la magia que reside dentro de cada uno de nosotros. En cuanto a las citas del Grimorio de Honorio, aquí hay algunas que encapsulan la esencia de su sabiduría. En la oscuridad de la noche, cuando las estrellas brillan con fuerza, se revelan los secretos más profundos del universo. El poder de la magia reside en la mente y el corazón del mago. Quien conoce su verdadero potencial puede lograr lo imposible. Que la luz del conocimiento guíe tu camino y la sabiduría antigua te inspire en tu búsqueda de la verdad. Estas citas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la magia y su papel en nuestras vidas, recordándonos que el verdadero poder reside en nuestro interior y que somos capaces de manifestar nuestra realidad a través de la creencia y la intención. Que estas palabras nos inspiren en nuestro propio viaje mágico hacia la comprensión y la plenitud. Sin embargo, no se debe de confundir este texto con el Grimorio del Papa Honorio, o Le Grimoire du Pape Honorius. Es un grimorio de los siglos XVII al XVIII que pretende haber sido escrito por el Papa Honorio III, 1150-1227. Es único entre los grimorios en el sentido de que fue específicamente diseñado para ser utilizado por un sacerdote, e incluye instrucciones que implican celebrar una misa. Aunque su nombre podría derivarse del Grimorio del siglo XIII, el libro jurado de Honorio, su contenido se asemeja más a los grimorios posteriores como la Llave de Salomón y el Grimorium Verum. La primera edición del Grimorio se dice que apareció en 1629 y probablemente fue falsificado hacia finales del siglo XVI, aproximadamente 400 años después de la muerte de su supuesto autor. Según A.E. Watt. Es una impostura maliciosa y algo inteligente, que indiscutiblemente estaba calculada para engañar a personas ignorantes de su periodo que pudieran estar inclinadas a la magia, más especialmente sacerdotes ignorantes, ya que pretende transmitir la sanción expresa del asiento apostólico para las operaciones de magia infernal y necromancia. Según Eliphas Levi, algunas copias antiguas del Grimorio de Honorio llevan, sin embargo, el nombre de Honorio II, pero es imposible hacer un hechicero de ese elegante cardenal Lambert. Pero sucede que el nombre de Honorio II es para nosotros como un rayo de luz que señala al verdadero autor del espantoso grimorio en cuestión. En 1061, los obispos de Lombardía, instigados por Gilberto de Parma, protestaron contra la elección de Anselmo, obispo de Lucca, quien había sido elevado al papado como Alejandro II. Eligieron a Cadulo o Cadalus, un intrigante obispo de Parma, un hombre capaz de todos los crímenes y un escándalo público en cuanto a simonía y concubinato. Asumió el nombre de Honorio II. El antipapa fue depuesto por el concilio de Mantua y Enrique IV obtuvo su perdón. Cadulo volvió a la oscuridad y probablemente fue entonces cuando decidió convertirse en el sumo sacerdote de los hechiceros y apóstatas, en cuya capacidad, y bajo el nombre de Honorio II, compuso el grimorio que pasa bajo este nombre. Este grimorio presenta una interesante mezcla de elementos eclesiásticos y mágicos, lo que lo convierte en una obra intrigante dentro del ámbito de la magia medieval. Aunque su autenticidad histórica es cuestionada, su influencia en la tradición mágica es innegable, y su estudio arroja luz sobre las creencias y prácticas mágicas de la época. El Grimorio del Papa Honorio, o Le Grimoire du Pape Honorius, es un grimorio de los siglos XVII al XVIII que pretende haber sido escrito por el Papa Honorio III, 1150-1227. Es único entre los grimorios en el sentido de que fue específicamente diseñado para ser utilizado por un sacerdote, e incluye instrucciones que implican celebrar una misa. Aunque su nombre podría derivarse del Grimorio del siglo XIII, el libro jurado de Honorio, su contenido se asemeja más a los grimorios posteriores como la Llave de Salomón y el Grimorium Verum. La primera edición del grimorio se dice que apareció en 1629 y probablemente fue falsificado hacia finales del siglo XVI, aproximadamente 400 años después de la muerte de su supuesto autor. Según A.E. Watt. Es una impostura maliciosa y algo inteligente, que indiscutiblemente estaba calculada para engañar a personas ignorantes de su periodo que pudieran estar inclinadas a la magia, más especialmente sacerdotes ignorantes, ya que pretende transmitir la sanción expresa del asiento apostólico para las operaciones de magia infernal y necromancia.
Según Eliphas Levi, algunas copias antiguas del Grimorio de Honorio llevan, sin embargo, el nombre de Honorio II, pero es imposible hacer un hechicero de ese elegante cardenal Lambert. Pero sucede que el nombre de Honorio II es para nosotros como un rayo de luz que señala al verdadero autor del espantoso grimorio en cuestión. En 1061, los obispos de Lombardía, instigados por Gilberto de Parma, protestaron contra la elección de Anselmo, obispo de Lucca, quien había sido elevado al papado como Alejandro II. Eligieron a Cadulo o Cadalus, un intrigante obispo de Parma, un hombre capaz de todos los crímenes y un escándalo público en cuanto a simonía y concubinato. Asumió el nombre de Honorio II. El antipapa fue depuesto por el concilio de Mantua y Enrique IV obtuvo su perdón. Cadulo volvió a la oscuridad y probablemente fue entonces cuando decidió convertirse en el sumo sacerdote de los hechiceros y apóstatas, en cuya capacidad, y bajo el nombre de Honorio II, compuso el grimorio que pasa bajo este nombre. Este grimorio presenta una interesante mezcla de elementos eclesiásticos y mágicos, lo que lo convierte en una obra intrigante dentro del ámbito de la magia medieval. Aunque su autenticidad histórica es cuestionada, su influencia en la tradición mágica es innegable, y su estudio arroja luz sobre las creencias y prácticas mágicas de la época. Por otra parte, Arthur Edward Watt, Watt fue un destacado ocultista, escritor y miembro de sociedades secretas del siglo XIX y principios del XX. Es mejor conocido por su trabajo en la tradición de la Golden Dawn y por su contribución al estudio de la magia ceremonial y los misterios ocultos. Watt fue un prolífico autor que escribió numerosos libros sobre temas ocultos, incluidos grimorios y tarot. Sus obras más conocidas incluyen The Book of Ceremonial Magic, The Holy Kebale y The Quito de Tarot. Además, fue el creador del famoso tarot Rider-Waite Smith, uno de los mazos de tarot más populares y ampliamente utilizados en la actualidad. La preocupación por el influjo demoníaco en la sociedad medieval indujo a otro papa, Honorio III, a buscar y reunir en el siglo XIII una serie de fórmulas para combatir al demonio en un libro conocido por Grimorio del Papa Honorio para que los sacerdotes aprendieran exorcismos y los emplearan contra las artes demoníacas. Durante esta centuria proliferaron quienes alejándose de la ortodoxia. 24. Ventura Leblic García. Se dedicaron a investigar y estudiar un saber ancestral y mágico guardado en los tratados musulmanes y judíos. Corriente que penetró en las universidades, donde se intentó explicar que no todo en el mundo mágico procedía del demonio, sino que existía una magia natural que se explicaba en clave de búsqueda del conocimiento. En esta disputa aparece Tomás de Aquino que fija lo que estas prácticas tienen de inocuo cuando se trata de buscar el conocimiento o la adivinación entre los fenómenos naturales y aquella otra que trata de invocar a los demonios para conseguir unos fines determinados. Una de las épocas de mayor desarrollo de la magia fue el siglo XIV, cuando la peste negra, 1347 a 1350, asolaba Europa. También fue un momento de represión eclesial. Juan XXII fue un hombre obsesionado por la magia y sus efectos negativos en la sociedad. Dictó severas normas para marginar estas prácticas entre los católicos. J. Hansen dice que este papa dispuso que los magos y alquimistas fuesen castigados conforme a las leyes habilitadas para los herejes. Este mal que asoló Europa creó el clima necesario para fomentar el miedo y situaciones extremas de psicosis colectivas buscando culpables entre demonios y enemigos de la cristiandad. B. Miguel, 1984, entre los que se encontraban, a falta de otros, los judíos, a quienes les acusaron de haber propagado la terrible enfermedad mediante maleficios y pócimas extrañas. El judío, tenido como enemigo del cristianismo, según la concepción interesada del momento, era por asociación de esa enemistad, amigo del diablo. La conciencia colectiva asoció al pueblo hebreo a la brujería. El binomio judío-brujas, sin tener nada en común, fue motivo de acusaciones y persecuciones por toda la geografía europea y convertidos los integrantes del binomio en enemigos a combatir, pues habiendo desaparecido por la fuerza de las armas algunas herejías como los cátaros, buscaron nuevos frentes bélicos entre colectivos que practicaban conocimientos culturales distintos. Fue la época de la aparición de leyendas antisemitas que proliferaron por los reinos europeos, entre ellos los españoles. Al pueblo, frente a la peste, le era insuficiente recurrir a la misericordia divina y entre campesinos y estratos urbanos marginados, se mantuvieron activos los vínculos con quienes desarrollaban prácticas alternativas en el mundo del ocultismo. Otro gran espacio entre misterioso y oculto es el que ocupa el mundo de los magos y la magia, que arranca de un desarrollo e implantación social de origen pagano y primitivo y penetra en el cristianismo al margen de la religión oficial, pero sin alejarse demasiado de ella.
Se dice que la magia es el arte de los magos, que en la antigüedad los descubrimos como clase sacerdotal entre los zoroastristas, cultivadores de la astronomía y fieles creyentes de las fuerzas de la naturaleza, velando por el equilibrio entre ellas e investigando soluciones para su dominio. Este es el campo de la magia blanca, conocida, tolerada y aceptada como precursora de las ciencias. Por el contrario, la magia negra acude a otras fuerzas no naturales de carácter demoníaco en busca de la ayuda e intervención maléfica para conseguir sus fines. Los magos nunca perdieron su condición primera de astrólogos y los imaginamos escudriñando las estrellas para averiguar el futuro. Recordemos a los magos del NT que llegaron a Belén siguiendo el movimiento de una estrella. Eran los magos blancos. Kepler hace distinción entre astrología, ciencia adivinatoria, y astronomía, ciencia de los astros. El mago mantenía un amplio catálogo de métodos adivinatorios que se nos antojan cuanto menos curiosos, utilizando la tierra, el fuego, la hidromancia, la popular quiromancia, espatulomancia, adivinar observando los huesos de la espalda, y otras, mansies, que la Inquisición y la ciencia del momento colocaron bajo sospecha de superstición, aunque sin intervención demoníaca, por lo que trataron a las artes mágicas, en general, con una cierta benevolencia. Menéndez Pelayo, uno de los grandes detractores de estas pseudociencias, afirma que las artes mágicas son casi siempre frívolas y de ninguna eficacia. También los magos practicaron el arte notoria, a través de la cual se afirmaba que el hombre podía llegar a poseer la ciencia mediante su búsqueda o adquirirla de manera infusa, como Salomón, que fue capaz de aprender todas las ciencias a la vez gracias a sus artes. Después, afirma la tradición, Salomón trasladó esos conocimientos a un famoso libro conocido como la Clavícula de Salomón, muy leído en la Edad Media, origen de conjuros, fórmulas, observaciones, imprecaciones y oraciones, cuya práctica hemos visto desarrollada en los procesos de la Inquisición toledana. 26. Ventura Leblic García. Santo Tomás dedicó en la Suma Teológica algunas páginas a este arte notoria, afirmando que no son cosas ilícitas por sí mismas, si se ordenan a buen fin y adquisición de la ciencia. Lo ilícito del arte notoria es desarrollar pactos demoníacos para llegar a conocer las verdades que se buscan. Fue origen de algunas leyendas como la del diablo cojuelo, de Vélez de Guevara. Entre las diversas ocupaciones del mago encontramos a los nigromantes que, aunque no siempre se asociaron a la magia, tuvieron su desarrollo en España a partir de los focos toledano y salmantino. En opinión del profesor Ciruelos, con poca base documental. En Toledo se alberga la tradición de haber sido escuela de estudios mágicos, cuyas supuestas aulas se situaban en cuevas o lugares ocultos donde se enseñaba o practicaba la magia, calificados como nefandos gimnasios. El P. Feijóo niega esas tradiciones y leyendas toledanas o salmantinas y las tacha de falsedades populares. Pero en ese imaginario popular toledano no deja de hablarse del famoso nigromante Enrique de Villena, biznieto bastardo de Enrique II. Su padre, el condestable de Aragón, Pedro de Villena, II marqués de este título, estuvo casado con Juana de Castilla, hija bastarda de Enrique II. Vivió como un cortesano vinculado a la Casa Real de Castilla. Hombre de profundos conocimientos y amplia erudición, cultivó la literatura, la medicina, astronomía, la buena mesa, poeta y algo teólogo. Además, es considerado por muchos tratadistas como uno de los primeros humanistas españoles. Escribió libros y tratados de los que llegamos a conocer los pocos que fueron indultados por el expurgo y la hoguera encendida por Juan II y materializada por el obispo Fray Lope Barrientos, quien a la muerte de don Enrique de Villena, acaecida en Madrid el 15 de diciembre de 1434, quemó todos aquellos libros que tratasen de malas artes, de los que solo se libraron del fuego los 12 trabajos de Hércules, el libro de la guerra, el tratado de la lepra, arte cisoria, el tratado de ahojamiento, tratado de alquimia y tratado de astronomía. Más que por sus obras eruditas, Villena es conocido como experto en artes mágicas y nigromante, por lo que es reputado como uno de los maestros más representativos del ocultismo castellano. Una leyenda cuenta que pasó sus últimos días en un caserón de la judería toledana, donde ocurrieron hechos extraordinarios y misteriosos, cuyo relato pertenece al entorno de la fantasía y el misterio con que el pueblo rodeó a D. Enrique, y este misterioso envolvente ha dado origen a las leyendas que concurren en el personaje e inspiraron a Ruiz de Alarcón, a Zorrilla, Quevedo y a Arcembucht. El Grimorio de Honorio. La persona que desee invocar a los perversos espíritus de la oscuridad debe observar un ayuno de 3 días, también debe confesarse y acercarse al santo altar. Después de estos 3 días, al día siguiente, y a la hora del amanecer, recitará los 7 salmos graduales,
con las letanías y oraciones correspondientes, todo ello de rodillas. Además, no debe beber vino ni comer carne en ese día. Luego, se levantará a medianoche el primer lunes del mes, y un sacerdote celebrará una misa del Espíritu Santo. Después de la consagración, tomando la hostia en su mano izquierda, recitará la siguiente oración de rodillas. Oración. Mi soberano Salvador Jesucristo, Hijo del Dios vivo, tú que por la salvación de toda la humanidad sufriste la muerte en la cruz, tú que, antes de ser entregado a tus enemigos, por un impulso de amor inefable instituiste el sacramento de tu cuerpo, tú que nos has concedido, a nosotros, criaturas miserables, el privilegio de conmemorarlo diariamente, haz que a tu siervo indigno, sosteniendo tu cuerpo vivo en sus manos, le otorgues toda la fuerza y habilidad para la aplicación provechosa del poder con el que has sido dotado contra la horda de espíritus rebeldes. Tú eres su verdadero Dios, y si tiemblan al pronunciar tu nombre, en ese santo nombre clamaré, diciendo, Jesucristo. Jesús, sé mi ayuda, ahora y para siempre. Amén. Después del amanecer, se debe sacrificar un gallo negro, arrancar la primera pluma de su ala izquierda y conservarla para usarla en el momento adecuado. Se deben arrancar los ojos, la lengua y el corazón, estos se deben secar al sol y luego reducir a polvo. Los restos se deben enterrar al atardecer en un lugar secreto, colocando una cruz de un palmo de altura sobre el montículo, mientras que en cada una de las 4 esquinas se dibujan los signos que se indican a continuación con el pulgar. En este día, el operador tampoco debe beber vino ni abstenerse de comer carne. El martes, al amanecer, debe decir una misa de los ángeles, colocando la pluma del ave sobre el altar, junto con un nuevo cortaplumas. Los signos que se muestran a continuación deben ser inscritos en una hoja de papel limpio con el vino consagrado que es la sangre de Jesucristo. Se deben escribir sobre el altar, y al final de la misa el papel debe doblarse en un nuevo velo de seda violeta, para ser ocultado al día siguiente, junto con la ofrenda de la misa y una parte de la hostia consagrada. La tarde del jueves, el operador debe levantarse a medianoche, habiendo rociado agua bendita alrededor de la habitación, debe encender una vela de cera amarilla, que se habrá preparado el miércoles y perforado en forma de cruz. Cuando esté encendida, recitará el Salmo Lxxvi. Attendite, populemas, legem meam, etc. Sin el Gloria Patri. Luego comenzará la oficina de los muertos, con el Venat exultemus Domino, etc. Recitará maitines y laudes, pero en lugar del versículo de la 9ª lección, dirá, líbranos, Señor, del temor del infierno. No permitas que los demonios destruyan mi alma cuando los levante del pozo profundo, cuando les ordene que hagan mi voluntad. Que el día sea brillante, que el sol y la luna brillen, cuando los llame. Son de aspecto terrible, deformes y horribles a la vista, pero haz que les devuelva sus formas angélicas cuando les imponga mi voluntad. Señor, líbrame de aquellos de rostro temible, y concede que sean obedientes cuando los levante del infierno, cuando les imponga mi voluntad. Después de la oficina de los muertos, el operador apagará la vela, y al amanecer cortará la garganta de un cordero macho de 9 días, asegurándose de que la sangre no brote sobre la tierra. Desollará al cordero, y echará su lengua y corazón al fuego. El fuego debe estar recién encendido, y las cenizas se conservarán para usarlas en el momento adecuado. La piel del cordero se extenderá en medio de un campo, y durante el espacio de 9 días se rociará 4 veces al día con agua bendita. El 10º día, antes de la salida del sol, la piel del cordero será cubierta con las cenizas del corazón y la lengua, y también con las cenizas del gallo. El jueves, después del atardecer, la carne del cordero se enterrará en un lugar secreto donde no pueda llegar ningún pájaro, y el sacerdote con su dedo pulgar derecho inscribirá en la tumba los caracteres que se indican a continuación. Además, durante el espacio de 3 días, rociará las 4 esquinas con agua bendita, diciendo, rocíame, Señor, con hisopo, y quedaré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Después de la aspersión, recitará la siguiente oración, arrodillándose con su rostro hacia el este. Oración. Jesucristo, Redentor de los hombres, quien, siendo el Cordero sin mancha, fuiste inmolado por la salvación de la raza humana, quien solo fuiste hallado digno de abrir el libro de la vida, infunde a esta piel de cordero tal virtud que pueda recibir los signos que trazaremos en ella, escritos con tu sangre, para que las figuras, signos y palabras se vuelvan eficaces, y concede que esta piel nos preserve de las astucias de los demonios, que se aterren al ver estas figuras, y solo se acerquen a ellas temblando. Por ti, Jesucristo, que vives y reinas por todos los siglos. Amén.
Después, se repetirán las letanías del santo nombre de Jesús, pero en lugar del Agnus Dei, se sustituirá por Cordero inmolado, sé una columna de fuerza contra los demonios. Cordero sacrificado, da poder sobre los poderes de la oscuridad. Cordero inmolado, concede favor y fuerza para atar a los espíritus rebeldes. Así sea. La piel del cordero se extenderá durante 18 días, y en el 19º día se retirará la lana, se reducirá a polvo y se enterrará en el mismo lugar. La palabra Bellus se escribirá sobre ella con el dedo, junto con el siguiente carácter y las palabras, que esto que ha sido reducido a cenizas nos preserve de los demonios por el nombre de Jesús. Además, se agregarán estos signos. Por último, en el lado oriental, la piel mencionada se secará al sol durante 3 días, y se tallarán los siguientes caracteres con un cuchillo nuevo. Después de esto, recitará el Salmo Lxi. Dios, da tu juicio al rey, y tu justicia al hijo del rey. Y tallará los siguientes caracteres. Habiendo completado esto, recitará los versículos ofrece al Señor, oh patrias, ofrendas, que se encuentran en el Salmo XCV, cantad al Señor cántico nuevo, del cual el 7º versículo es, ofreced al Señor, oh familias de los pueblos. Y posteriormente tallará estos caracteres. A continuación, recitará el Salmo Lxvi, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Y compondrá la siguiente figura. Habiendo completado esto, recitará el Salmo 2, porque se amotinan las gentes y los pueblos planean cosas vanas, y hará otra figura de la siguiente manera. Y recitará el Salmo CXV, yo creo, por eso hablé, para finalizar con otra figura. Finalmente, en el último día del mes se ofrecerá una misa por los difuntos, se omitirá la prosa, y también el Evangelio de San Juan, pero al final de la misa el sacerdote recitará el Salmo, dad gracias al Señor, porque es bueno. En honor a la Santísima y Augustísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los 72 nombres sagrados de Dios. Trinitas, Soter, Mesias, Emmanuel, Sabaoth, Adonai, Atanatos, Jesú, Pentagna, Argagon, Ischiros, Eleison, Oteos, Tetragrammaton, Eli, Sadai, Aquila, Magnus Homo, Psro, Flos, Origo, Salvator, Alpiando Omega, Primix, Novissimus, Prini, Cipium et Finis, Primogenitus, Sapientia, Virtus, Paraclitus, Veritas, Via, Mediator, Medicus, Salus, Agnus, Ovis, Vitulus, Spes, Aries, Leo, Lux, Imago, Panis, Janua, Petra, Esponsa, Pastor, Propeta, Sacerdos, Sanctus, Immortalitas, Jesús, Christus, Pater, Filius Hominis, Sanctus, Pater Omnipotens, Deus, Agios, Resurrectio, Miscriros, Charitas, Aeternas, Creator, Redemptor, Unitas, Summum Bonum, Infinitas. Amén. A partir de aquí, el proceso del grimorio se vuelve casi incomprensible. La relación de los 72 nombres aparentemente sucede al Salmo, y es seguida por el segundo Evangelio, que al final no se omite. Luego hay una extensión del Deo Gratias, esto concluye la misa, que parece ser seguida inmediatamente por la evocación. Pero el uso de los pentáculos de Salomón y San Juan no aparece, en un caso, hasta el final de las conjuraciones, y no aparece en absoluto en el otro. En las sombras del pasado, entre los susurros olvidados de antiguos grimorios, yace un conocimiento perdido que desafía nuestra comprensión moderna. El Grimorio de Honorio, con su intrincada red de rituales y conjuros, revela una ventana a un mundo oculto donde los límites entre lo divino y lo profano se desdibujan peligrosamente. En nuestro afán por desentrañar los secretos de la magia antigua, nos enfrentamos no solo a los misterios del universo, sino también a las profundidades de nuestra propia alma. ¿Qué oscuros deseos nos impulsan a buscar el poder sobre los espíritus rebeldes? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por desatar fuerzas que escapan a nuestro control? El Grimorio de Honorio nos desafía a explorar los límites de nuestra propia valentía y sabiduría, recordándonos que el conocimiento prohibido a menudo conduce a la perdición. En un mundo donde la línea entre la luz y la oscuridad es tan delgada como una hoja de papel, debemos recordar las palabras del sabio: quien juega con fuego, tarde o temprano se quemará. Que estas páginas antiguas, imbuidas de misterio y peligro, nos sirvan como recordatorio de que algunas verdades están destinadas a permanecer ocultas, y que el mayor poder reside en el conocimiento de uno mismo y en la búsqueda de la luz en lugar de la oscuridad.